Una persona que diga una idea de lo que aprendió la semana pasada. Aquí vamos a evaluar si el predicador fue bueno o no fue bueno. Porque si alguien se acuerda, quiere decir que por lo menos la persona que estaba aquí adelante la semana pasada enseñó bien la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted no se acuerda de nada, quiere decir que el predicador no era muy bueno. Una persona que diga muy bien, Emilio estaba desde su casa. Algo que tú aprendiste la semana pasada. La transformación de Saulo. Muy bien, Emilio. ¿Alguien más? La transformación de Saulo. Alguien más que pierda la vergüenza, porque todos tenemos vergüenza, pero sin vergüenza. A ver, espera un poquito. Una de las preguntas que nos quedó es si hemos tenido un encuentro transformador con el yo soy, con Jesús. Y que Jesús también dejó en claro que cuando se le hace algo a los pequeñitos, a los cristianos, se le hace también directamente a él. Qué bueno, estamos bien entonces. Entonces el predicador no era tan malo. Parece que escucharon, pusieron atención entonces, ¿verdad? Qué bueno. ¿Sí? Héctor Patricio. Apuntaba hacia un corazón nuevo, hacia una actitud nueva. Eso es lo que apunta en esto, por la transformación, si realmente esa transformación está ocurriendo en nuestra vida. Muy bien, agradezco mucho. ¿Qué pasó con Pablo después? Esta es nuestra segunda parte. ¿Ustedes sabían que Pablo estuvo en Arabia? ¿Sabían ustedes eso? Que poquitos saben eso porque está mencionado ahí en el libro de Gálatas, ¿ya? Capítulo 1. Si usted va rápidamente a Gálatas, la carta que es la primera o una de las primeras cartas que escribe Pablo, y Pablo relata su conversión muchas veces, yo eso lo mencioné, pero él se fue a Arabia. Arabia hoy no es Arabia Saudita, es Arabia, es mucho más, en ese momento el concepto de Arabia abarcaba lo que hoy es probablemente Jordania. Algunos dicen que estuvo con los nabateos, los que estaban ahí en la ciudad de Petra. ¿Ha escuchado usted la ciudad de Petra? Una de las 7 maravillas del mundo. ¿Sí? Algunos han ido a Petra. ¿Sí? Una ciudad tallada en piedra, donde hay puras tumbas. Los nabateos. Y de hecho, él menciona a un rey de los nabateos en Corinto. O sea, a la carta a los corintios. Él lo menciona. ¿Ya? O sea, mira qué interesante la Biblia, que menciona incluso al rey de los nabateos, de este pueblo que era medio independiente de los romanos, ¿ya? Que en algún momento tenía su propio gobierno. Y muy interesante cómo Pablo relata en Gálatas. Entonces aquí muchos discuten qué pasó. Estuvo 3 años, porque él habla de 3 años. En Hechos 9, lo leíamos la semana pasada, él habla de 3 años. Pasados 3 años, fui a Jerusalén, recién después de 3 años. Entonces algunos dicen, ¿y qué pasó de esos 3 años? Algunos dicen, o el Señor le dio instrucciones directas, como a los otros 12 discípulos, ¿ya? O él claro que escuchó al Señor y comenzó una labor evangelística y por eso lo persiguieron, porque lo querían matar, por algo lo querían matar, pero no estaba callado, no estaba en su hotel, no estaba en una pieza, estaba evangelizando, compartiendo el evangelio, entonces por eso lo querían matar y por eso lo de Damasco lo tuvieron que bajar, ¿se acuerdan? De un canasto para que él huyera. ¿Sí? Los discípulos ahí que estaban en Damasco, capital de Siria. Entonces, muy interesante cómo la Biblia habla de esto, que son cosas que uno a veces no conoce mucho o no ha escuchado, no se ha detenido. Pero en Gálatas 1, versículo 10, vamos a leer del 11 al 18. ¿Les parece? Ustedes me van a ayudar. Los que están en su casa también, en regiones, me pueden ayudar a leer ahí para que siga la lectura.
Ustedes van a leer los pares, ¿ya? El 12, el 14, el 16 y el 18. ¿Están listos? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire no vamos a seguir leyendo para que no nos vayamos para otro lugar, pero mire qué interesante. ¿En qué momento él habla de su conversión aquí, de su transformación? ¿En qué parte del relato que acabamos de leer? En el 12 ya él está hablando de la revelación, ¿verdad? El Señor se reveló a él, claro que sí. En el 13 habla de un antes y un después, ¿sí o no? En el 13 dice, ustedes han oído de cómo yo vivía antes, cómo yo me comportaba antes, en el 13, ¿sí? Cómo él tenía un tremendo currículum, lo dice el 14, pero el 15 es clave, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire qué hermoso esto. Esto nos habla de que la elección de Dios, y es un principio que usted puede tomar nota, no está en la pantalla. Hoy vamos a hacerlo a la antigua, sin presentación. ¿Le gusta la Martita Méndez así? Más o menos. Ya. Entonces, usted, aquí yo tengo aquí tengo el clan, aquí. Aquí las 3 amigas, muy bien. Las 4, las 5. Bueno, fíjese que está diciendo algo muy interesante acá. Dios nos está enseñando algo muy, muy potente. Que la elección que Dios hace de sus instrumentos es soberana en el tiempo que Él tiene. ¿Ya? Y que Dios elige al que Él quiere. ¿Sí? No es que Pablo haya escuchado una publicación, haya visto un mensaje, ¿sí? Por las redes sociales le haya llegado un anuncio que se necesitaba a un ministro, a un servidor. No, Dios lo llamó. Soberanamente, Dios gobernó sobre la vida de Pablo en el momento de Dios, en la providencia, que la providencia es una palabra que usted, aquí estamos en la comuna de Providencia, pero ¿qué es la providencia? ¿Sabe que esa palabra no aparece poquito en la Biblia, pero es muy, muy, muy hermosa esa palabra? ¿Quién me puede definir qué es la providencia? ¿Dios? Muy bien. Pero fíjese que es Dios actuando, orquestando todas las cosas. Porque como justo cuando iba camino a Damasco, y como Ananías, que vivía en Damasco, ¿sí? Que era un gran líder, lo explicamos la semana pasada, Dios le habla a Ananías y le dice, mira, Ananías, hay un hombre llamado Pablo, ¿sí? Temblaban todos cuando escuchaban Pablo, o Saulo, mejor dicho, Saulo de Tarso. Y entonces Dios estaba orquestando todo para que Ananías pudiera orar por Pablo y ora por él y lo bautiza, probablemente él lo bautizó, ¿sí? Y ora para que reciba la llenura del Espíritu Santo. O sea, Dios orquestó todo para que fuera ahí en camino a Damasco, ¿sí? En el lugar específico que llegara, y ahí había una iglesia, no sabemos cuántos miembros, pero todo Dios lo estaba orquestando. Entonces, hay algo aquí que es muy especial, la providencia de Dios, la que gobierna, que controla, orquesta todo para que sus propósitos se cumplan, ¿sí? ¿Cuándo Dios te llamó a ti? ¿Dios se equivocó en el tiempo?
Dios se equivocó cuando sí, un día Marta Méndez contó su testimonio, ¿verdad? Cómo el Señor usó esas reuniones que se hacían allá en la Guay, ahí en el centro, ¿sí? Todavía en la misma dirección, en Amunátegui con compañía. Ahí, ¿verdad? Y Olger iba, no sé si también iba Magali, iban los dos, y ahí había una reunión creo que eran solo damas, que se reunían y Martita escuchó de una secretaria, ¿estoy bien? La secretaria le contó, pero sí, aquí hay unas reuniones que se hacen donde creo que te va a hacer bien. ¿Qué año fue? ¿El 1980? Pero no importa, sí. ¿87? Aquí está la prima, ¿ves? Aquí llegó la prima también. Entonces imagínense cómo Dios orquesta todo. O sea, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y eso es tan potente. Dios orquestó todo. ¿Ustedes conocen la historia del Jesús y la Nati? Eran vecinos, ¿sí o no? Eran vecinos. Y Jesús la evangelizó y la conquistó. Pero primero la evangelizó. Se pone nervioso el Jesús. Pero primero la evangelizó. Eran vecinos. Jesús evangelista y le compartía a sus compañeros, a sus vecinos. Formó su célula a los 14 años, a los 15 años más o menos. Algunas veces fuimos a acompañarlo. Y imagínense que eso es maravilloso, cómo Dios orquesta todas las cosas para que un instrumento, porque es un instrumento que tiene una misión muy clara, ¿ya? Y esa misión está en Hechos 26. Vamos a dejar Gálatas un poquito. Pero antes de irse a Hechos, fíjese, es muy, muy fuerte lo que dice. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sí? O sea, Pablo está tremendamente agradecido. Pablo es un hombre que vive para el Señor Jesús. Y él dice, Dios reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Él tenía muy claro que primero iba a los judíos, el Señor se lo dice, pero también a los gentiles, a los que no eran judíos. O sea, Dios está pensando en mucha gente. Está pensando en reyes. ¿Por qué no está pensando en el emperador de Roma? ¿Sí? Que no lo relata el libro de Hechos, pero sí Pablo se estaba preparando porque había apelado a César, siendo que él estaba preso. Él había apelado a a resolver su situación con el emperador. O sea, Dios cuando se propone algo lo va a cumplir. ¿Ya? Y nadie puede resistir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando dice dura cosa? Ustedes dar coces contra el aguijón. En el fondo, cuando el aguijón era un instrumento que se ocupaba para mover generalmente al ganado, un buey. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo es, no te resistas, porque si tú te resistes, ¿sí? Como peor, es como cuando el animal se resiste, duele más, ¿sí? Es un término bien coloquial. Entonces, Pablo está tan convencido de que Dios mismo había revelado a su Hijo en él, pero para que cumpliera una misión. ¿Sí? Él lo tenía muy claro. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Identidad y servicio. ¿Sí? Así se llama, identidad y servicio. Dios me separó desde el vientre. ¿Sí? En Hechos 27 dice, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjese, ahí está, identidad y servicio. El Dios de quien soy. Hechos 27, 23. Pablo estaba como un preso navegando, tratando de navegar en un naufragio, y él, un hombre sabio, un hombre con discernimiento, le advirtió al capitán, al centurión primero, al centurión que iba a cargo de todos esos presos, les dice, yo creo que no es buena idea lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero ¿qué hizo el centurión? Le dio más crédito a lo que decía el capitán, ¿sí? El dueño del barco. Entonces, y al final, él dice, un ángel del Señor se me apareció y me dice, Pablo, no temas, porque yo tengo una misión contigo, tienes que llegar a hablar con César, con el César, ¿sí? El César, el emperador, que era el título, no el César Vidal, ¿sí? El emperador. Y fíjese que en este momento
Pablo con tanta claridad le dice, no, no va a haber pérdidas humanas, tranquilos. Un ángel del Señor se me apareció. Y ahí dice, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dígale al que está a su lado, por favor. Del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué es primero entonces? ¿La identidad o el servicio? Lo que pasa es que muchas veces nosotros tratamos de encontrar nuestra identidad en el servicio. Sí, hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho bien, bien común entre nosotros. El que no sirve, no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y eso es bastante, ¿ya? Es bastante coherente, ¿sí? Porque el que no sirve, no sirve. Pero a los ojos de Dios, Dios se toma el tiempo primero de tomar una persona, de tratarla como a Pablo. Dios estuvo con Pablo, así como Dios, el mismo Dios encarnado, estuvo con los 12 discípulos y con muchos otros, los preparó. Les dice, ustedes van a estar conmigo y luego yo los voy a enviar a cumplir una misión. ¿Sí? Entonces, el Dios de quien soy y a quién sirvo, cuando yo entiendo mi identidad de hijo, cuando yo paso tiempo con el Señor y lo escucho, yo lo voy a servir con mucho gusto y con mucho gozo, porque sé a quién sirvo y entiendo que no tengo que ganarme una aprobación o su amor, porque ya no hay nada en juego. La salvación no está en juego, es un regalo de Dios. Dios me salvó, no por obras que yo hubiera hecho, no por obras de justicia, sino me salvó por su misericordia, me hizo nacer de nuevo y por eso yo le sirvo. ¿Sí? ¿Qué dice primera de Pedro, se acuerda? Dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el para. Primero la identidad. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero su identidad y luego el servicio. Dígale al que está al lado, por favor. Primero tu identidad y luego tu servicio. ¿Qué le dice el Señor a Pablo en Hechos 26, del 16 al 18? Hechos 26, del 16 al 18. Romina, ¿me puedes ayudar tú? Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Gracias, Romy. ¿Sí? Esa es una versión de la Biblia de las Américas, ¿verdad? Nueva Biblia de las Américas. Le dice el Señor, levántate y ponte en pie. Esta es el tercer relato en el libro de los Hechos, el último relato de su conversión. ¿Con quién está hablando Pablo? Con el rey Agripa, ¿ya? Y entonces él le relata todo y le dice que el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, ya claramente desde un comienzo, él le declara su misión. ¿Sí? Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por servidor y testigo. ¿Sí? Ahí la palabra es mártir. De las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Luego le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Yo entiendo que el Señor le está diciendo que va a ir a su pueblo y a los gentiles, a los dos grupos. ¿Sí? Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es la misión de Pablo? La misión que Dios le encomienda a Pablo. Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas están
¿sí? Con sus ojos totalmente cegados, el Dios de este mundo, ¿sí? ha enceguecido para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces hay una realidad espiritual. Piense en su caso, piensa en tu caso, en mi caso. De un día a otro nosotros nos convertimos y salimos de todas nuestras ataduras, nuestras angustias, y aún si habían prisiones espirituales de maldad, nosotros salimos de un momento a otro. Hay gente que ha experimentado una liberación completa y ha sido, ¿sí?, algo sobrenatural en el momento, y eso también es parte de la soberanía de Dios. Pero fíjese que nosotros también vivimos un proceso de liberación. Personas que Dios las rescató de la brujería, personas que Dios las rescató de situaciones quizás muy dolorosas que generaron amargura, y comenzó un proceso. Y generalmente hubo alguien al lado de esa persona que la acompañó. ¿Sí? El mismo Pablo entendemos que estuvo con el Señor, no estuvo solo. El Señor le puso a Ananías para que lo guiara. Le puso discípulos que eran discípulos del Señor en Damasco, en Siria. ¿Ya? Entonces, primero Pablo recibe una misión. Abre los ojos de aquellos que están hoy ciegos espiritualmente. Abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas. Conversión, transformación. Ese es nuestro llamado también. Ayudar a que otros, a través del mensaje del Evangelio, se conviertan de las tinieblas a la luz. Están en tinieblas, lo dice también Pedro, lo acabamos de recitar, ¿verdad? ¿Sí? Aquellos que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí no hay matices. ¿Sí? Estamos en tinieblas y pasamos a la luz. El reino de las tinieblas, pasamos al reino de la luz. De la potestad de Satanás a Dios, porque hay personas que están hoy bajo opresión. Entonces uno las invita a que conozcan al Señor y les cuesta. Son inestables. Todavía están atrapados en un vicio, cualquiera sea, en una adicción. Eso fuimos nosotros antes. Entonces yo debo entender el mundo espiritual, porque yo a veces me enojo con la persona y digo, pero ¿cómo esa persona no entiende? Es súper dura la persona, y que está viviendo un proceso de liberación que puede durar 1 año, 2 años, 1 mes o 2 días. Eso ya va a depender del Señor y también de la fe de esa persona y de su disposición, de su arrepentimiento. Pero Dios es soberano sobre eso. Entonces dice que hay una potestad de Satanás y hay una potestad de Dios. Hay un gobierno, hay un reino de Satanás y hay un reino de Dios. ¿Sí? O sea, Pablo lo tuvo claro desde un comienzo y él enfrentó eso. En una ocasión a él lo sacaron arrastrando de una ciudad porque pensaban que estaba muerto. O sea, él fue apedreado. Él experimentó lo que era la lucha espiritual. Él experimentó lo que era la idolatría. Pensaban que era un dios. ¿Sí? Pensaban que él era Mercurio, ¿se acuerdan? El que llevaba el mensaje. Y el otro que era Júpiter. Pablo y Bernabé. Y trajeron animales para ofrecer sacrificios. O sea, imagínense el nivel de la idolatría que existía en esos pueblos. Eso enfrentó Pablo. Era un mundo espiritual, fuerte. ¿Ya? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Medita un poquito en esto, por favor. Para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Aquí es el Señor Jesús el que está hablando. Cuando yo pongo mi confianza en Jesús, recibo perdón de pecados. ¿Qué le dice el Señor Jesús al paralítico? Hijo, levántate, tus pecados han sido perdonados. Eso es lo más importante, que sus pecados fueran perdonados. ¿Qué es lo que necesita toda persona? ¿Y cuál es el mensaje claro que nosotros debemos entregar cuando evangelizamos? Lo que decía Tere, lo que se hace en los hospitales, lo que hacemos en nuestras células, en nuestros hogares, lo que hacemos con una persona desconocida, lo que hacemos con un familiar. Debemos explicar claramente el evangelio. Toda persona está separada de Dios y no puede salvarse por sí misma. Tiene una deuda con Dios. Y luego le cuento la buena noticia. Es que Dios envió a su Hijo al mundo
para pagar nuestra deuda. Nos sacó de la deuda, nos limpió los papeles, nos sacó de DICOM, ¿sí? Nos limpió todos los papeles, nos perdonó y nos dio herencia, no solamente perdón de pecados para poder reconciliarnos con Él, nos dio herencia. Entonces yo debo entender bien el mensaje. Yo creo que Pablo, él recibió toda esta revelación, porque ¿cómo él puede escribir todas las cartas que escribió? ¿Sí? Gálatas, Tesalonicense, que también es una de las primeras cartas que escribe. ¿Cómo él entendió el arrebatamiento? O sea, esto es demasiado, ¿sí? Si nadie había explicado el arrebatamiento, ni siquiera el mismo Señor Jesús lo había explicado. Simplemente el Señor Jesús dice, y yo vendré y los tomaré a mí mismo, ¿sí? Ahí la palabra es harpazo. Los tomaré rápidamente, fuerte, el arrebatamiento. Los tomaré, los llevaré a moradas que yo he preparado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Y Pablo lo explica después en Tesalonicense y en y la carta a los Corintios. O sea, hay una revelación maravillosa. Él escribe 13 cartas. Yo entiendo que esos 3 años en que él estuvo antes de ir a Jerusalén, antes de encontrarse con Pedro, de tomarse un cafecito con Pedro, ¿sí? Café con cardomomo como toman allá en Jerusalén, ¿verdad? Y no me gusta mucho, pero bueno, le quita todo el sabor al café. Pero imagínense, se juntaron a tomar un café Pablo y Pedro. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Sí? Y claro, porque ellos no se conocían. Y todos le tenían miedo a Pablo. ¿Y quién fue el manager de Pablo? ¿Quién fue el que lo representó ahí? Bernabé. A todos le decían, no, tranquilo, si este compadre ya está, ya cambió. Ya no anda matando cristianos, ¿sí? Pero Bernabé tuvo que hacer ese trabajo. Hay que hacer la pega, como una vez fuimos a evangelizar con las misiones en enero a Vitacura, de todas las iglesias, ¿verdad? De las casas iglesias ahí. Y hay un caballero ahí que es bien comprometido. Él evangeliza y va a los hospitales. Y él me dijo, sí, porque hay que hacer bien la pega, me dijo. Y a mí me quedó muy claro eso. Él tenía muy, muy, muy claro lo que uno debe hacer cuando evangeliza. ¿Sí? Sí, hay que anotar los nombres de las personas para después orar por ellos y hay que llamarlos. ¿Sí? Pablo hizo bien la pega. Pedro, ¿sí? Pablo también confronta a Pedro después. O sea, Pablo lo confronta a Pedro, el vocero, ¿sí? Pablo tiene sus diferencias con Bernabé, ¿sí? Después al parecer se resuelven, pero imagínense, fue un hombre que Dios escogió, instrumento escogido me es este. ¿Usted está muy lejos de Pablo? No, yo creo que Dios también dice de usted y de mí, instrumento escogido me es este. ¿Sí? Tenemos una misma misión. Fíjese lo que dice Hechos 13, porque a veces uno lee estos pasajes y uno dice, no, pero es que esto es demasiado elevado para mí. Pero fíjese que usted también es hijo de Dios, del mismo Dios. Si no fuera así, entonces Dios no hubiera escogido a los hermanos Wesley, ¿sí? Y a tantos hombres para provocar un impacto en su generación. Dios siempre se ha levantado personas que han hecho mucho bien. Mire lo que dice Hechos 13. Dios está pensando en mucho pueblo. Versículo 44. Dice, leámoslo juntos. 1, 2, 3. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Porque Pablo, ante la solicitud de los que estaban a cargo de la sinagoga, Pablo le empieza a explicar cómo había sido el llamado del pueblo de Dios, cómo hace una línea cronológica muy interesante, pasando por Abraham, ¿sí? Pasando por los años en el cautiverio en Egipto, en la esclavitud, cómo el Señor levantó a Moisés, cómo el Señor levantó a David, y llegamos a Jesús. Entonces él hace un relato, él tenía mucho conocimiento, ¿sí? Dios aún usa ese conocimiento que él tenía, y toda la gente le dice, 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ¿quiénes son los prosélitos? Los convertidos al judaísmo, que eran gentiles que se convertían al judaísmo, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
La gente les dijo, por favor, vuelvan la próxima semana. ¿Sí? Los días sábados se reunían el día de reposo y se juntó casi toda la ciudad. No sabemos si era toda la ciudad o esta es una expresión que se ocupa para decir que había mucha gente, ¿sí? Porque hay gente que critica la Biblia hasta por estos detalles, ¿sí? Como que casi toda la ciudad, si no caben ahí. Es una expresión literaria. Casi todo, ¿sí? Casi todo el pueblo fue porque había mucha gente. Pero viendo los judíos la muchedumbre, 45, se llenaron de celos. Claro, dijo, oye, aquí nos llegó competencia. Y se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí empezó la lucha espiritual. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Pablo recuerda cuál es la misión que él tiene. ¿Cuál es la misión? Versículo 47. ¿Qué dice? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La inclinación de Dios es a la misericordia. La inclinación natural del hombre es a la rebelión. Pero Dios toma a un hombre rebelde, amargado contra la iglesia, y Dios lo cambia. A Dios le importa ese hombre pecador que está perdido. Y Dios persigue a este hombre pecador. ¿Sí? Y Dios se deleita en salvar al pecador. Dice Miqueas, capítulo 7, que Él se deleita en misericordia. Dígale al que está a su lado, por favor. Dios se deleita en misericordia. Dios disfruta cuando tiene compasión de un hombre como Pablo, que era un hombre que estaba perdido, que él pensaba, porque el pecado lo engañó y lo mató, dice él en una de sus cartas. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que podía salvarse. O sea, alguien dice por ahí, si alguien podía salvarse por las obras de la ley, era Pablo, porque era irreprensible. Martín Lutero dice lo mismo, él era un hombre que es atormentado, tratando de cumplir con toda la ley, hasta la forma de dormir, para no pecar, no tener ningún pensamiento lujurioso, imagínense. O sea, yo tratando de salvarme a mí mismo, ¿sí? Pablo dice, yo era irreprensible. Nadie tenía una queja contra mí, yo cumplía con todo. A ese hombre, engañado, pensando que podía salvarse a sí mismo, el Señor lo llama. ¿Cuántas veces nosotros somos así como Pablo? Que pensamos que nos salvamos por nuestras obras. En el fondo del corazón a veces pensamos eso. Y Dios sigue siendo así, se deleita en misericordia. Él no ha cambiado. Y Él está pensando en mucha gente. Pero que la misión de Pablo, que también es nuestra misión, se resume en una sola palabra, ¿sí? Y es lo que él hizo, porque él plantó iglesias por muchos lugares, evangelizó a muchas personas, ¿sí? Pero todo lo que él hizo, se lo quiero mostrar en este video que dura 3 minutos. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto, pero si ustedes lo han visto, no digan, ya lo vi, no otra vez, porque si no, los demás. Y si usted no lo ha visto, sí, ponga cara de expectación también y ponga mucha atención con este video que resume lo que Pablo hizo y lo que el Señor nos enseñó a hacer.
¿Qué les pareció? Gracias. Así Dios pensó la iglesia. Así Dios pensó la iglesia. Así comenzó esta iglesia. Cuando a veces le decíamos a Olger, pero hagamos un evento grande, Olger, no, pero tranquilo, como diciendo, no, ¿para qué vamos a hacer tanto ruido? Si lo más importante es uno a uno, en grupos pequeños. Así lo hizo la iglesia. La iglesia no hizo grandes conciertos, no llenó estadios. ¿Sí? ¿Qué hacía la iglesia? Se reunía en las casas. Las casas eran pequeñas. No cabía mucha gente. Se multiplicó la iglesia. 3.000, 5.000. Porque habían discípulos. Si usted va al libro de los Hechos, encuentra constantemente esta expresión, los discípulos. Mayor número. ¿Sí? Rápidamente, si me puede ayudar, Nico, si puedes leer Hechos 5:14, José, el 13:52, Jesús 19:1 y Nati 16:15. Voy a pedirle a los que están aquí más cerca porque así puede leer con el micrófono, ¿ya? Entonces, mire, y con esto vamos a terminar. Habían discípulos en todo lugar, ¿ya? En todo lugar habían, gracias Alejandro. Entonces, el primer versículo que vamos a leer es Hechos 5:1. 5:14. Después, el 13:52. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Los que creían en el Señor. Esas personas se convirtieron en discípulos, ¿verdad? Porque creían, pusieron toda su confianza en Jesús y aumentaban, lo dice constantemente en el libro de los Hechos. Miren lo que dice el 13:52. ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor? 13:52. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban gozosos. ¿Eso cuándo fue? Dice que cuando Pablo comenzó su primer viaje, ¿ya? Partiendo por Antioquía de Siria. Ellos partieron de ahí, de Antioquía, de Siria, y en esta ciudad, Antioquía, si no me equivoco, de Pisidia, que era otra ciudad, otra Antioquía, ¿ya? La palabra del Señor se difundía por todos lados, ¿ya? Los judíos otra vez hicieron alboroto, Hechos 13:50, 51. Ellos entonces, acudiendo contra ellos el pueblo de sus pies, llegaron a Iconio, otra ciudad. O sea, viajaban de ciudad en ciudad. O sea, viajaron por muchos lugares. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿de dónde salieron esos discípulos? ¿Cómo se formaron esos discípulos? O sea, Pablo, había lugares que ya habían discípulos, como Damasco, ¿se acuerdan? Si Ananías no apareció un día para otro, Ananías, alguien lo tuvo que evangelizar y discipular, ¿ya? Y los discípulos, puede ser los que haya formado Pablo, o algunos que ya existían, pero se multiplicaban, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Hallando a ciertos discípulos. En la ciudad de Éfeso, ¿sí? Turquía, ya habían discípulos. Por todos lados habían discípulos del Señor. Y miren lo que dice 16:15. Esta es una discípula del Señor. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer era Lidia, vendedora de púrpura, una mujer con mucho dinero, porque no cualquiera se dedicaba a ese negocio. Y esta mujer, luego de que Pablo fue librado de la cárcel milagrosamente, estamos en Hechos 16, ¿cuánto dijimos? 15. 16:15, ¿ya? Esto sucedió después de, justo antes del encarcelamiento, ¿ya?
ella fue bautizada. ¿Quién se bautiza? Un creyente, un discípulo. ¿Sí? ¿Qué características vemos nosotros en estos discípulos? Eran fieles. ¿Sí? Eran discípulos apasionados, que estaban ahí, que evangelizaban, que ganaban a sus familias. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿somos discípulos? ¿Queremos serlo? ¿Tenemos al mismo Señor? ¿Tenemos al mismo Espíritu Santo? Este es el tiempo para evaluar también como iglesia, ¿estamos siendo realmente discípulos del Señor? Y llega un momento en que usted también puede empezar a discipular a otras personas. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos de nuestra iglesia, que cada persona tenga a alguien más maduro en la fe que lo acompañe en este proceso. Y llega un momento que también tú puedes guiar a otro. ¿Sí? Obviamente pidiendo oración, porque no es tan fácil llegar y guiar a otra persona. Sobre todo si una persona que uno evangelizó ahí en su casa y que te va a empezar a contar cosas que uno dice, pero ¿cómo lo ayudo? Me estoy dando cuenta que necesita liberación espiritual, necesito que alguien me ayude a orar por esa persona. ¿Sí? Obviamente todo se hace en unidad, sujeción, en humildad, no creyéndome yo que soy el superhéroe de la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender que Dios está formando discípulos. Eso somos nosotros, esa es la iglesia. Ese es el llamado de la iglesia. Esa es la visión de la iglesia que el Señor fundó. Y esa es la visión que nosotros como iglesia abrazamos. Mientras vamos por el mundo, estemos haciendo discípulos. Y todas las demás cosas van a venir como añadidura. Entonces usted debe tener muy clara la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. La gran comisión. Amar a esas personas, como decía el video, liberar a esa persona en mucha oración. No es fácil discipular a una persona. Es más fácil, ¿sabe qué? A veces pararse aquí adelante, preparar un discurso bonito, que la gente a uno lo aplauda. A veces es más fácil eso que estar todas las semanas con una persona acompañándola, que la persona a veces no participa, que sí, que no, que a veces que no tenía ganas de participar ese día, así que no fue. Nos toca ser pacientes, amar a las personas, enseñarles la palabra, orar por las personas. ¿Sí? Ese trabajo el Señor lo hizo 3 años y medio. Pablo lo hizo. Los discípulos de Pablo lo hicieron. Timoteo lo hizo. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. ¿Sí? Entonces no se deje. Usted en las redes sociales va a encontrar muchas luces. Iglesias llenas de gente. Con tremendos conjuntos musicales. Pero no se deje impresionar por eso. Muchas de esas personas que van a esas iglesias dicen, yo quisiera que alguien me pastoreara, yo quisiera que alguien me discipulara, que me ayudara. Que estamos aprendiendo en el camino, estamos aprendiendo muchas cosas, claro que sí. Que estamos aprendiendo a saber hasta dónde yo puedo entrar a la situación de la persona, claro que sí, tenemos que aprender a saber cuál es el límite, tenemos que aprender la prudencia, claro que sí, pero Dios nos está llamando a discipular. Ese es el llamado que el Señor hizo y así se levantó la iglesia. ¿Ya? Este libro, el libro de los Hechos y esta historia de vida de Pablo nos deben apasionar y mover. ¿Sí? El libro de Hechos, un registro de los hechos del Espíritu Santo, de los hechos del Señor Jesús por medio de los apóstoles. Entonces la pregunta, ¿cuáles son los planes, los hechos que Dios tiene contigo? ¿Tú los quieres conocer? ¿Sí? Debemos conocer bien nuestra misión, proclamar, ganar vidas, edificar y enviarlas también. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro espíritu mientras cantamos una adoración al Señor y vamos a meditar en todo lo que hemos hablado. ¿Les parece? Cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra, de profundizar en la vida de un hombre tuyo, un hombre apasionado, un hombre fiel, un embajador.
Señor, y estamos llamados a imitar a estas vidas, a estas personas. Sean imitadores de Dios, dice Pablo, sean imitadores del Señor como hijos amados. Pero también queremos reconocer que hay áreas de nuestra vida en las que nos falta compromiso, nos falta amor, nos falta dedicación a tu palabra. Señor, no fue casualidad que haya estado 3 años Pablo, muchos dicen preparándose, así como los otros discípulos. Señor, enséñanos a valorar aún los tiempos de prueba que tú permites en nuestra vida, porque también tú le dijiste a Pablo que iba a sufrir. Dios es soberano también para escoger las pruebas, las dificultades, las adversidades. Señor, por favor, ayúdanos a valorar y a no menospreciar el día de las pequeñeces. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar los procesos de formación que tú estás trabajando con nosotros. Y ayúdanos a gozarnos aún en medio de la dificultad, cuando no vemos fruto, cuando no vemos cambios visibles. Enséñanos a esperar en ti. Pero enséñanos, Señor, a ser discípulos, a ser discípulos, a ser fieles en lo poco. Ayúdanos a entender bien nuestro llamado, que es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Que un día tú nos pedirás cuenta qué hiciste con tu tiempo, a quién le dedicaste tiempo. Hay corona en el cielo. Hay tesoros en el cielo. Eso lo dice el Señor Jesús. Háganse tesoros en el cielo. Ahí no hay óxido, no hay orín, no hay polillas, no hay ladrones. Háganse tesoros en el cielo. Sobre todo en este tiempo que vemos tanta necesidad de ti y que son tan pocos los que hablan de ti. Pero Señor, muévenos, muévenos. Tú nos has dicho siempre como iglesia que no estamos llamados simplemente aquí a escuchar, a engordarnos espiritualmente, sino a lo que hemos aprendido, compartirlo con otros. Y tú nos vas a preparar, tú nos vas a capacitar, aun cuando sentimos que nos falta mucho, que tenemos muchas cosas que resolver, muchos pecados que dejar. Tú nos vas santificando día a día. Y vamos dejando el pecado y vamos madurando. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre.